Nuestra invitada del día de hoy es nada más ni nada menos que Thalía Zárate, una de las figuras más representativas del deporte en nuestro país. Hablaremos acerca de fútbol, de su rol como periodista deportiva y cómo es que a través de su trabajo ha logrado romper barreras y convertirse en una referente dentro de su trabajo. Así que ponte cómodo y disfruta de este nuevo episodio de Cero a Wow. ¿Qué tal, Thalía? Muchísimas gracias por estar aquí. No, por favor, gracias a ustedes. Un gustazo. Qué buen estudio me sacaron, ¿no? Gracias. Sí. Amplio, cuanto Está menos. muy cómodo, Aquí está muy cómodo. Queríamos empezar la entrevista conociendo un poco más acerca de ti. Siempre te hemos visto dentro del ámbito del periodismo deportivo. Has sido una de las primeras comentaristas. De hecho, la primera mujer que fue comentarista de un mundial en Qatar. También has sido la primera mujer en comentar una Copa América. Entonces, dentro de ti sabemos de que eres una figura muy importante dentro del periodismo deportivo y aún más siendo mujer dentro de una industria que muchas veces se ha pensado que es únicamente o exclusivamente para hombres. Entonces sabemos que tienes muchísimo por contar y nos gustaría empezar por cómo es que llega el fútbol a tu vida. Mira, la verdad que es bien curioso porque mi papá jugaba, te estoy hablando de 4 o 5 veces a la semana fútbol y mi mamá honestamente estaba harta de eso, harta. Yo era muy chiquita, era hija única, entonces un día mi papá jugaba todos los campeonatos que podía, se metía y él jugaba, me acuerdo perfecto, la Copa de San Isidro, la Liga de San Isidro, y mi mamá le dice, bueno, ¿sabes qué? Si te quieres ir, era sábado, llévate a Thalía. Yo tenía 5 o 6 años, o sea, muy chiquita, ¿no? Como diciendo, si te vas a ir, bueno, te arruino un poquito la tarde o no te vas a poder ni quedar porque ¿cómo vas a sostener a una niña de 6 años viendo un partido, ¿no? Entonces, bueno, mi papá me llevó, me imagino que debe haber estado más tenso que nadie y al final estaban todos los hijos, casi todos eran hombres, hijos hombres de los amigos de mi papá que jugaban con él la liga, y las mamás, muchas de las esposas viendo el partido, ¿no? Y ese partido, o sea, ese día me acuerdo que me dicen si quería jugar una pichanga con los niños que estaban ahí. Esa ha sido sin duda mi primera pichanga, y cuando he jugado, que la cancha del Estadio San Isidro no estaba remodelado, era un terral, jugué mi primera pichanga y me encantó. O sea, esa fue mi primer contacto con el fútbol. Y fue súper curioso porque regresando a la casa mi mamá estaba que en la ventana un poquito más y así esperando a que mi papá llegue como, en verdad, ¿por qué me hiciste eso? Me malograste la tarde, ¿no? O sea, y fue todo lo contrario. O sea, se fue uno y regresaron 2 y desde esa tarde no dejé de acompañar a mi papá a jugar. Y ahí comienza mi búsqueda por ver dónde, a ver, yo cumplo 35 ahorita, soy del 90, y en esa época encontrar una mujer que jugara fútbol era difícil en serio, ¿no? Era muy raro. Y mi mamá no lo entendía, ¿eh? Y eso es algo que, bueno, ahora le da mucha vergüenza cuando lo digo. Me dice, por favor, no cuentes esa parte de la historia, pero ella es el punto de partida, o sea, esa puerta que en el momento estaba un poco cerrada, pero por desconocimiento y por falta de difusión, ¿no? O sea, realmente, te estoy hablando en el 95, 96, encontrar una mujer que jugara fútbol era muy difícil. Entonces, ahí comienza mi búsqueda por encontrar dónde podía jugar. Y resulta que en uno de los tantos lugares que mi papá jugaba era el Círculo. Y en el Círculo estaba Teixeira, que fue entrenador de menores de la selección. Y él me dice, Thalía, mira, en las bases no sale que una mujer no pueda jugar. Lógicamente era una cuestión implícita, era una especie de vacío, claro, ¿no? Entonces me dice, juega el campeonato. Y jugué un campeonato por hombre, o sea, por un equipo de hombres. ¿Y cuántos años tenías? Yo ahí debo haber tenido 10 años más o menos. Y en mi equipo estaba Luchito García, estaba Yoshi Yotun, estaba Oscar Vega, estaba Adrián Cela. Entonces habían varios que, digamos, luego llegaron. Y la experiencia a mí me encantó. Es más, me sentí como súper protegida, lo disfruté un montón, pero sabía que no era sostenible en el tiempo. No iba a ser sostenible que, digamos que, claro, no diga en las bases es que obviamente no iba a decir. Como te decía, era una cuestión casi implícita, ¿no? Y luego de eso yo estaba en el Carmelitas y yo tenía una amiga que era Cote Parró, que ella estaba en el Markham y nosotros siempre jugábamos en contra y demás. Y ella me dice, ¿por qué no vas a la selección a probarte, no? Y ahí yo tenía como 14 años. Entonces yo me pruebo en una sub-20, en la sub-20 de Perú, que en esa época el formato era los 2 primeros del sudamericano van al Mundial. Entonces venía un sudamericano que daba una clasificatoria al Mundial.
Entonces voy y me pruebo, yo con 14 dije, vamos a intentarlo. Llegué a la Videna, entré a la Videna y vi ¿qué te puedo decir? Eran muchas mujeres jugando y para mí era como Disney, era exactamente lo que estaba buscando, exactamente lo que quería, de chicas que jugaban súper bien, que lo veías, y la ilusión para mí de jugar en la selección era difícil de explicar, o sea, me generaba una sensación de orgullo, de ganas de estar ahí, de muchas ganas de estar ahí. Entonces hacen el partido de práctica y me acuerdo que mi entrenador era Lorena Bosmans y el preparador físico era el profe Arias, ¿no? que ha estado así entrenador en el torneo local, lógicamente. Y hacen un partido de práctica y en el partido de práctica meto 3 goles y me quedo. Entonces me quedo, digamos, dentro del universo y me acuerdo que cada fin de semana iban sacando gente hasta que quedaba la lista de las 23 convocadas. Y yo decía, mira, en verdad estoy acá, lo voy a disfrutar, me voy a divertir, y si sale, bravazo, y si no, no pasa nada. Tengo 14, estoy tratando en una sub-20, es un montón de distancia dentro de una categoría, y me quedé y jugué mi primer sudamericano, que daba cupo al Mundial, y nosotras nos fue súper bien en ese sudamericano, me acuerdo, pero quedamos, me acuerdo, terceras o cuartas. Fue Argentina y Brasil, clasificaron al Mundial. Pero la experiencia que me llevé de eso, yo jugué ese sudamericano contra Marta, que Marta es el equivalente a Messi en mujeres. Y Marta en esa época jugaba en Suecia y tenía un sueldo, un contrato como que de $1 millón. Entonces yo me acuerdo que jugué ese sudamericano con Marta y se comenzaron a abrir muchas ventanitas en mi cabeza de posibilidades. Y de decir dentro de una edad mucho más romántica, con 14, porque no, llegué ya con 15. Cumplí 15 cuando estábamos antes ya para llegar al sudamericano. Dije, quizás sí puedo vivir de esto. O sea, de repente sí, ¿no? Que, o sea, la gente dice que no, mi mamá dice que no. Claro. Pero por ahí que puedo vivir. ¿Por qué no? Porque si ella lo ha logrado, yo en mi cabeza decía, por supuesto, yo también puedo. Y fue una motivación linda como para seguir haciéndolo hasta que hay muchas trabas de por medio, muchos obstáculos. Por ejemplo, en la selección a mí me pagaban 5 soles diarios, ¿no? Por entrenar. Que la remuneración económica era lo último que me interesaba. Yo te prometo que me acuerdo, me ponía el buzo de la selección y yo veía el escudo de Perú y me quedaba con el buzo todo el día, de lo orgullosa que me sentía. O sea, realmente era como, en mi cabeza era, tengo 14 años, estoy jugando una sub-20, esto te puede dar chance para jugar un mundial. Y imagínate, es como si fueras de las 23 mejores chicas sub-20 del país, ¿no? O sea, haciendo la ecuación simple. Entonces, la verdad que para mí era un sueño que estaba cumpliendo y que, claro, en el camino, y eso siempre lo converso, yo que soy mamá y tengo esa perspectiva como muy marcada, yo entiendo a mi mamá también, ¿no? De ese lado era un ambiente quizás que ella no conocía muy bien, no había muchas chicas que jugaban, y mi mamá me preguntaba genuinamente y me decía, ¿por qué fútbol? ¿Por qué no vóley? ¿Por qué no tenis? Y yo le decía, deporte? Pero ¿por qué no fútbol? O sea, y en mi cabeza, desde que era muy chica, yo siempre le decía, mamá, los deportes no tienen género. O sea, el que esté o tenga las aptitudes o las virtudes para poder hacerlo, bienvenido. O sea, un hombre, porque es hombre, no lo limita de poder jugar vóley, por ejemplo, ¿no? O sea, y eso es algo que hoy, lógicamente, ya con muchos años hacia adelante, para mí la vida es así, no solo en los deportes, en las profesiones. El que esté preparado para hacerlo, bienvenido. O sea, ser hombre o mujer no te puede limitar para tú desarrollarte o desenvolverte en cualquier ámbito. Pero claro, en esa época, muy 90 y tantos, ya, bueno, luego 2000s, era difícil de entender. Y a veces las primeras paredes u obstáculos son nuestra familia. Y yo siempre me pongo a pensar en eso. ¿Qué hubiera pasado si yo realmente le hacía caso a mi mamá y decía, sí, pues quizás el fútbol no es lo tuyo, no es para mí, y terminaba siendo un camino totalmente distinto. ¿Quién sabe, no? Como es que el destino al final te va llevando por lugares distintos. Mi mamá, como te digo, después me ha pedido súper disculpas de que no es de mala, sino que no lo entendía y que en verdad no había mujeres por ningún lado. Y luego, ya a los 18 más o menos, efectivamente era muy difícil vivir del fútbol. Era casi inviable vivir del fútbol, acá por lo menos.
Y así como este testimonio es tan impresionante, igual de impresionante también es nuestra iniciativa Colegio Wow, a través de la cual ya hemos logrado otorgar internet sin costo y de por vida a más de 700 colegios en todo el país. ¿Qué es lo que significa eso? Significa que ya hay más de 600.000 niños beneficiados que ahora disfrutan de un internet 100% fibra óptica y que ahora pueden estar conectados más de cerca a sus sueños y nuevos proyectos. El primero wow lo escuchamos de un niño cuando pusimos internet gratis en su colegio. ¡Wow!, exclamó Julián. Había descubierto un lápiz que hablaba y sabía mucho de matemáticas. Salió corriendo por la puerta y le dijo a todos sus amigos: ¡Wow! 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 Los llevó a la computadora y les enseñó. Y poco a poco, los wows comenzaron a sonar por 24 departamentos del Perú. Hoy, más de 700 colegios ya cuentan con internet gratis para toda la vida, beneficiando a más de 600.000 niños peruanos. ¡Wow! Conéctate y sorprende. Me acuerdo que me ofrecieron algunas becas para estudiar fuera, pero yo quería estudiar acá. Y luego la búsqueda pasa por otro lado. Arranco la universidad y digo, ¿cómo podría vincular lo que estoy haciendo al deporte? O sea, ese sería para mí como la clave de poder disfrutar de lo que hago o a lo que me dedico. De hecho, yo estudié comunicación y marketing y cuando yo estaba, ¿qué te digo? Ya por terminar mi carrera, yo había llegado a mi casa y tenía como, no, qué sé yo, 4 o 5 llamadas perdidas. Y en esa época yo nunca devolvía las llamadas perdidas, pero dije, qué raro, es como esta persona tiene muchas ganas de hablar conmigo, me tiene que decir algo. Y bueno, resulta que era Gustavo Barnechea. Devuelvo la llamada y me dice, hola Thalía, ¿cómo estás? Soy Gustavo Barnechea, soy director de deportes de Latina. Me gustaría hablar contigo. Hasta ese momento yo decía, ¿dónde está la conexión? Como la única conexión es, yo he jugado fútbol, ahora estoy en la universidad, pero nunca he hecho nada, simplemente no me hice tanta idea y le digo, sí, Gustavo, ¿cómo estás? Como, cuéntame, ¿no? ¿Por dónde va la cosa? Y me dice, mira, me gustaría hablar contigo. Era viernes en la noche, entonces le digo, bueno, el lunes nos juntamos. No, me dice, ayer era tarde, necesito que mañana, sábado, vengas a Latina en la mañana y nos reunamos. Entonces llego a Latina en la mañanita, sábado, y ese mismo sábado comenzaba el Mundial Femenino de Fútbol, que era 2015, los mundiales femeninos siempre son un año después del masculino, y era Canadá 2015. Entonces se sienta y él me dice, mira Thalía, lo que yo necesito es que comentes la mitad de los partidos que vamos a transmitir. Y me dice, ¿tú has jugado fútbol, no? Y le digo, sí, pero nunca he salido en televisión. Y me dice, no te preocupes, simplemente hazlo, mira, di lo que veas en el partido. Entonces yo en mi cabeza decía, y esto me pasa con todo, las oportunidades, ¿qué probabilidad existía que me llame el director de deportes de un canal de señal abierta a decirme que quería que comente de la nada, mitad literal del mundial? O sea, improbable, absolutamente improbable. Y es algo que siempre, a ver, ahora doy algunas charlas, lógicamente, a veces, no sé, de empoderamiento, de situaciones, de historia, de vida, de cómo me ha pasado a mí. Y a veces uno tiene miedo de propuestas que se pueden dar o presentar. Y yo pude decir que no ahí, pero si decía que no, iba a cerrar una ventana de lo que iba a ser mi carrera. Y el resto de tu vida, prácticamente. De lo que, digamos que hoy van 10 años de eso, ¿no? Y yo decía, disfruta de lo que estás haciendo. O sea, el fútbol era algo que es algo que ha estado en mi vida siempre, desde que tengo uso de razón, desde que iba al fútbol, al estadio de San Isidro con mi papá con 5 o 6 años, de no parar de acompañarlo y de ver con el fútbol sentada y de disfrutarlo y de entenderlo, ¿no? Y de haber estado del lado de ser futbolista y estar en la selección y de viajar con la selección. Y un poco ver la realidad del fútbol sudamericano, donde Brasil siempre nos llevaba una distancia importante y que luego eso ha ido emparejándose un poco por ahí con Colombia, que es el más cercano, pero digamos Brasil hasta hoy sigue liderando. Pero en mi cabeza siempre está así sea con miedo, para adelante. O sea, las oportunidades se presentan y luego el hubiera no existe porque puede que sea muy, muy tarde. Entonces yo le digo, Gustavo, bueno, perfecto.
¿cuándo comenzamos? Además, en esa época me acuerdo que él me hablaba de que, bueno, que me pedía disculpas porque no era tanto el presupuesto y para mí era un montón de plata en ese entonces. Era como que yo decía, igual lo voy a ver con mis amigas, el mundial, seguro me voy a juntar con ella, voy a conversar. ¿Qué tengo para perder? No tenía nada para perder. Yo, nada. Era solamente podía ganar una experiencia y yo le dije a Gustavo, bromeando en ese momento, como, bueno, si algo mal es toda tuya, porque a mí no me conoce nadie. Entonces, mi premisa siempre fue, quiero disfrutar de lo que estoy haciendo. No puedo dejar de disfrutar de lo que estoy haciendo. Voy a comentar un mundial, ¿no? Voy a comentar un mundial femenino. Decía, es un montón, eso es un montón como para un debut. Y le digo, bueno, ¿cuándo comenzamos? Y me dice, bueno, entra maquillaje que en 20 minutos sales al aire. Como es el debut. Ah, sí, nomás como que... Sí, así, de frente, frío. de golpe, frío de fríos. Pero fue mejor. ¿Tú te imaginas lo que hubiera sido la noche antes del debut en televisión? Nerviosísima, investigando nerviosa, todo. leyendo, buscando. O sea, al final, una de las mejores herramientas siempre será estar preparado. Me preparé, leí todo lo que había que leer de las elecciones, refuerzos, sistemas X dentro de lo que había al alcance en ese momento. Y nos fue súper bien, lo disfruté un montón, funcionó en cuestión de números porque, a ver, siempre ha habido una idea de que el fútbol femenino no era atractivo. Yo creo que lo que faltaba era que esté a disposición de la gente, de que tú puedas prender la televisión y verlo. El crecimiento que ha tenido el fútbol femenino a nivel mundial e incluso local desde el 2019 que se comenzó a televisar el fútbol femenino, que la gente ya lo puede ver y conoce a las jugadoras y los hinchas de la U, Alianza, Cristal, Belgar y los diferentes equipos sienten al equipo femenino como un todo. Para mí eso es importantísimo, como la pertenencia de que las chicas son parte de lo que club representa la institución, el club, ¿no? Y bueno, nos fue súper bien y yo en esa época, de hecho, trabajaba en una consultora de marketing en Dazo. O sea, yo trabajaba sentada 8 horas en una oficina. Entonces, cuando pasa todo esto del Mundial, y luego acaban, porque a mí me contrataron exclusivamente por el Mundial de Canadá 2015, y luego de eso vinieron los Panamericanos de Toronto, y Gustavo me dice, ¿quieres hacerlos? Y dije, obvio, claro que quiero hacerlos. Vamos, ya me sentía como mucho más, con mucha más confianza. De hecho, la televisión tú vas entendiendo el tema de planos, de a dónde mirar, que es una cuestión de costumbre también. Y ya lo tenía más mapeado, no era como entrar de cero a la piscina como me había pasado en el Mundial. Y le dije que sí, que claro que lo quería hacer. Me acuerdo, salí de ahí, me fui a una librería, me compré un libro enorme, porque claro, hay disciplinas en los Panamericanos que no es que te sepas todas las reglas, y quería leer un poco y llegar lo más preparada posible. Y después de eso, yo me dije a mí misma, si yo logro vivir del deporte, estando vinculada al deporte, ya está. O sea, voy a disfrutar de lo que hago. Creo que no es tanta la gente, y me pasa que me reúno con amigas mías que detestan su trabajo o que llega el lunes y es como, ¿no? O sea, ahí vamos otra vez. Y a mí me pasa todo lo contrario. Si bien hay cuestiones de sacrificio, que nosotros trabajamos sábados o domingos o hacemos partidos y eso, y yo lo disfruto un montón porque es lo que me ha gustado toda la vida. O sea, me pasa de estar manejando, yendo a algún lado y decir, en serio, qué suerte. O sea, qué suerte poder vivir de lo que disfruto. Entonces, lo que hice fue, me dije a mí misma, ok, voy a renunciar a mi trabajo en la consultora de marketing de la que trabajaba y me voy a dar un año para meterme en el periodismo deportivo. Tenía 25 años, dije, si sale mal, vuelvo a trabajar en lo que estaba trabajando o busco otro trabajo, vivía con mis papás. Y si lo logro, me aplaudo a mí misma, básicamente. Y justo en esa época, creo que hay un factor siempre, no sé si suerte es la palabra, pero de cuestiones que pasan y que estás en ese instante. O sea, que abra un canal de televisión el mismo año que yo decidí dejar la consultora para meterme en el periodismo deportivo, habría posibilidades, porque es cierto, y mucha gente nos pregunta, ¿me puedo dedicar a esto? Hay espacios, y sería mentir decir que hay muchos espacios en la televisión. No hay tantos espacios, claro, son pocos canales y son pocos espacios dentro de conducir un noticiero o dentro de lo que significa comentar partidos y demás, ¿no? Pero la idea es persistir y no desistir, o sea, seguir adelante tratando de hacerte un espacio. Entonces, digamos que
abre Gol Perú justo cuando terminan los Panamericanos, ahí nomás, y me llaman para hacer un casting. Me acuerdo que hice como 4 o 5 castings, y me quedo, y a mí me tocaba hacer el noticiero, que era a las 6:30 de la mañana, y el canal quedaba en Lurín. Y yo en esa época vivía en la casa de mis papás y no tenía carro. Y me acuerdo que el bus del canal salía de la Ricardo Palma. ¿Y qué hacía yo? A las 4:40 de la mañana me iba en patines a agarrar el bus. Y eso lo hice 1 año y medio. O sea, me iba con una mochila, cargaba me iba en patines, con la mochila llegaba al bus, me ponía las zapatillas, ponía los patines atrás y me iba a hacer el noticiero a las 6:30. Luego teníamos como un espacio, hacíamos redes a las 11 de la mañana. Y luego de 1 a 2 era mi otro noticiero. A las 2 terminaba y luego regresaba. Y tal cual, regresaba en el bus, me dejaba en el mismo lugar, en el bus del canal, y me ponía los patines y regresaba a mi casa. Y luego de eso fue una experiencia, yo, digamos, con Werner Schuller, que era el dueño del canal, yo me sentía muy agradecida porque me habían dado la posibilidad de poder vivir de lo que me gustaba, de poder dedicarme a lo que me gustaba. Y que todo se había dado como muy calzado, ¿no? O sea, renuncié a mi trabajo, se abrió el canal se abrió un canal de fútbol que era Gol Perú, entré a Gol Perú, y luego en el 2019 a mí DirecTV ya me habían hecho algunas ofertas. ESPN me había hecho una oferta para irme a vivir a Argentina, porque ellos se iban a abrir allá con Franco Lostanau. Luego me habían hecho algunas ofertas, pero siempre terminábamos negociando y yo me quedaba hasta que me hace una oferta DirecTV. Y hay gente que, bueno, la gente no tiene por qué saberlo, pero todos los canales manejan ciertos derechos. Digamos que los derechos que maneja el canal es más o menos cómo se mueve la parrilla del canal. Y los derechos son importantísimos. Y DirecTV tenía los derechos del Mundial, de la Copa América y de la Copa Sudamericana, que era un montón, ¿no? Y ellos me ofrecen irme a DirecTV para estar en un programa de debate, y dentro del programa de debate luego iba a poder comentar alguno de los partidos dentro de los derechos que ellos manejaban. Y bueno, resulta que fue mi primer día. Bueno, tuve un tema bien curioso. Mucha gente me pregunta por eso, si alguna vez me he sentido extraña o alguien me ha tratado mal por el hecho de ser mujer. Claro, que solamente me ha pasado una sola vez, que mi primer día en DirecTV estaba un conductor y ese día debatimos, y cuando hay un programa de debate, lo rico del debate es cuando no estamos de acuerdo. Si todos estamos de acuerdo, es un debate mucho más tranqui, en el que todos vamos hacia el mismo lado, y en fin, ¿qué puede pasar? Pero si tenemos puntos de vista distintos, el debate se hace más rico. Y ahí se genera la discusión, una discusión alturada, lógicamente, ¿no? Y yo me acuerdo que le di la contra en todo a esa persona, y lo sentí muy incómodo, pero esto es como el fútbol, ¿no? O sea, termina el partido, que es el programa, y cada uno se va a su casa y no pasó nada. Todo queda en la cancha. Ahí, todo queda en la cancha, ¿no? Y bueno, la cosa es que al día siguiente me llaman de DirecTV a decirme que se querían reunir conmigo, mi segundo día de trabajo. Dije, ¿qué pasó? Tan rápido, ¿no? Dije, ¿qué pasó? Yo justo tenía una amiga mía que trabajaba ahí y le digo, ¿qué fue? Me han llamado para reunirme en las oficinas, porque además el canal tiene un lugar totalmente distinto a las oficinas administrativas. Me dice, no, tranqui, es un tema con otra persona, escucha lo que te van a decir. Bueno, resulta que la persona con la que yo había debatido terminó el programa y le dijo al productor general de que él no estaba dispuesto a sentarse con una mujer, que si yo me quedaba, él se iba, que no estaba dispuesto a trabajar con una mujer y que no había ninguna mujer que sepa de fútbol. Y eso lo dejó por escrito. O sea, se lo escribió al productor por WhatsApp. Encima ni de boca, claro, lo dejó por escrito. O sea, lo dejó como por escrito, para tener todas las pruebas posibles. Y cuando me reúno en DirecTV, lo que me dicen es, me piden disculpas porque había pasado esto y que me querían contar que la decisión que habían tomado era retirar a esta persona porque no iba acorde a los valores de la empresa. DirecTV, la verdad que es una empresa donde, como te digo, la premisa de quien esté preparado para hacerlo bienvenido y ser mujer no te va a limitar de absolutamente nada. Y bueno, fue una situación bien extraña. Y qué particular, porque muchas veces dentro de todo este tema de los deportes uno siempre piensa que el ambiente del periodismo deportivo es como que algo un tanto hostil. Claro, al menos en lo que respecta a la parte del debate, es como que ya todo bien, cuando se hable, se puede comentar, se puede dar distintos puntos de vista,
pero creemos de que a veces es un poco hostil por los hinchajes. Porque eso también sí. es un tema, por así decirlo, de egos, ¿no? Por demostrar quién es el que Pero tal yo te vez... diría más de afuera, más el hincha. Se ha vuelto casi una guerra de la que no puedes salir ileso, porque en un partido, comentes lo que comentes, siempre habrá un porcentaje que no esté de acuerdo y que con las redes sociales creen que tienen derecho a insultarte porque no están de acuerdo contigo. Una polémica de que para mí fue amarilla o roja y para él no, o situaciones de ese tipo, ¿no? Claro, y opiniones que tú por brindar una opinión distinta ya hasta te quieren desbaratar la carrera. Ya. Olvídate. La verdad que sí se ha vuelto en ese aspecto súper agresivo, pero creo que hay que saber llevarlo. Al comienzo sí decía... Wow, qué complicado, ¿no? Que gente que te quiera insultar porque no está de acuerdo contigo en una cuestión de partido, de análisis, me parecía loquísimo, pero luego, no sé si te desensibilizas, es la palabra, o ya no le prestas importancia, porque Twitter es la red social que para mí es nociva, es nociva. Tóxica. Muy nociva. Fuiste. Pero bueno, ya casi lo lees, pero lo dejas pasar. Y, o sea, me ha pasado que foto de mi hijo, o sea, situaciones que tú dices que, o sea, cruzan la línea de una manera fea. ¿Cómo haces para sobrellevar esa carga que a veces representa ser una figura pública? Muchas veces... no sé, uno quiere empezar algún tipo de proyecto audiovisual, quieres empezar a generar contenido, quieres empezar a hablar acerca de lo que a ti te apasiona, subes un video, ¿quién es ese feo? No sabes nada, te comentan. O en la cocina, ¿no? La clásica cuando Claro. eres mujer. Pero la verdad que es no tomarle importancia si te vas a dejar llevar por lo que te dicen en redes sociales, es imposible. Realmente tendrías que estar sentado en tu casa con la luz apagada porque no va a haber nada del que todo el mundo esté de acuerdo contigo. Pero creo que es parte de. Y yo lo que hago es, sí, yo voy, hago mi trabajo, pero luego llego a mi casa y me desconecto mucho, ¿no? Lógicamente veo un montón de fútbol, pero tengo un hijo chiquito y, claro, llego a mi casa, estoy con él y termina la Thalía periodista y entro a Thalía mamá, 100%. Así que por ese lado creo que tenemos que seguir haciendo lo que nos gusta, lo que creemos, disfrutando de lo que hacemos y de lo afortunados que somos. Imagínate, yo me acuerdo en la universidad, a veces estaba en mi clase con el celular o la laptop tratando de ver un partido de Champions o de torneo local o de Libertadores, y hoy es mi obligación hacerlo, ¿no? Entonces dices, qué suerte, o sea, suerte. la verdad que sí, qué suerte. Así que no, yo me siento súper agradecida. Luego sí, es verdad, DirecTV me dio la oportunidad, ahí nomás cuando entré, pasó muy poquito tiempo para comentar Copa Sudamericana, que mi primer partido fue Cristal Unión Española, me acuerdo, en Matute. Y yo no tenía idea que era la primera mujer que lo comentaba. Me di cuenta cuando terminó el partido y tenía Twitter como que con muchas notificaciones y había gente que me felicitaba y sacaron un montón de notas en periódicos que había sido la primera mujer en comentar una Copa Sudamericana, que no sabía que era y que me parecía increíble que hasta el 2019 no haya habido una mujer que lo haga. Pero cuando pasó, me sentí, la verdad, que súper halagada. O sea, con DirecTV yo no tengo más que agradecimiento de haberme dado tantas oportunidades. Después de lo de la Copa Sudamericana, vino lo de la Copa América y yo estaba embarazada. Yo tenía 2 meses de embarazo cuando ellos me proponen hacer la Copa América y me dicen que no había pasado nunca que una mujer comente una Copa América. Si quería hacerlo. Y dentro de todo tu carrera ha sido como que algo, historia tras historia tras historia. Qué loco que dentro de todo seas como que la primera en romper esas barreras. Sí, creo que no sé cómo llamarlo, creo que es hasta una responsabilidad, porque creo que para todos se necesitan referencias. Y me pasó una cosa loquísima que me marcó mucho cuando comenté esta Copa Sudamericana, que me escribió un señor X que me decía: hola, Thalía, no me conoces, pero tengo una hija chica que no sé lo que ella quiera hacer, pero si quiere ser comentarista, ya le puedo decir que existe una mujer que lo hizo, ¿no? Es muy difícil querer hacer algo que no ha pasado. Sin tener un referente claro. Yo creo que las referencias positivas son muy importantes en general para todo, y a eso hago el símil con las futbolistas femeninas. Si bien el fútbol todavía en nuestro país es amateur, que la idea ojalá que pueda ser profesional en el cortísimo tiempo, al no ser televisado y no lo veías, nadie lo tenía. Hoy
las niñas te pueden decir, quiero ser como tal futbolista, o sea, ya tienen una referencia de eso, ¿no? Y bueno, cuando pasó y el señor me decía, a mí me voló la cabeza en ese momento, hoy que soy mamá con una fuerza distinta, pero en ese momento me dejó como muy pensando, de decir, wow, o sea, me tocó ser la primera por coincidencias de la vida, pero es una responsabilidad, definitivamente. Y luego me dicen para hacer la Copa América, y yo tenía 2 meses, y yo dije, esta oportunidad no se me va ni de casualidad. O sea, yo quiero hacerlo y tengo que hacerlo, pero sabía que si le decía a mis jefes de que yo estaba embarazada de 2 meses, me iban a decir, no, Thalía, o sea, quédate, van a haber más oportunidades, tranquila. Y no, para mí era esa era la oportunidad. Y curiosamente Perú llega a la final en el Maracaná, o sea, fue la Copa América soñada. Yo decía, hijito, eres la cábala total. O sea, aparte me sentía muy mal, tenía muchas náuseas. Y me acuerdo que llegaba, nos habían dado un departamento entre Copacabana y Leblon porque DirecTV había armado un set en calle, o sea, que estaba en la playa en Copacabana. Entonces, la experiencia fue alucinante porque recién ahí dimensioné lo que significaba lo grande que era DirecTV, porque cada país mandaba un equipo de transmisión y todos eran hombres. Todos. Había Uruguay, Argentina, Chile, Ecuador, Colombia, Perú y todos, no había una sola mujer. Me acuerdo de todas las personas que trabajaban entre los que armaban producción detrás de cámara, camarógrafos, todo. Había una mujer que era la rusa Malek, Roxana Malek, que hacía gráficas, y yo. Habrán sido más de 100 personas, te estoy hablando. Entonces, era como, sí, efectivamente es un lugar donde predomina el hombre. Decir que no es mentir, o sea, es real. Creo que cada vez hay más chicas. Y lo que siempre digo, para mí la cuota de género no puede ser forzada. O sea, el que esté preparado para hacerlo, bienvenido. Y mi idea siempre ha sido abrir camino para las futuras generaciones. Hoy que tengo un hijo hombre, que las niñas y los niños puedan ser lo que ellos quieran ser. O sea, tengo como una responsabilidad siempre desde que comencé en esto de decir cómo me encantaría tener una fundación de niñas o una escuela de fútbol formativo, porque esa es una carencia dentro de la estructura del fútbol, de niñas. O sea, es algo que en algún momento lo voy a hacer, que es un pendiente, que es mi manera de ver y de contribuir con lo generosa que ha sido la vida conmigo, de ponerme a veces en el lugar correcto y donde me tocó, sí, ser la primera mujer en comentar en una Sudamericana, una Copa América, un Mundial. Y he comentado, la verdad, que casi todo lo que he podido. Libertadores, femenina, Sudamericana. He comentado final de Copa América, ya esta es mi 4ª Copa América, y la verdad que sí, he sido muy afortunada de cómo las cosas se han ido dando. Creo que mi único pendiente sería comentar un mundial con Perú. Qué increíble sería eso. Con Perú, todo sí. El mundo Ojalá. Manifestando que eso Por favor, lo antes posible. Qué doloroso. Qué bueno que también te consideres alguien muy especial. Yo creo que el 95% de los hombres que estamos hoy trabajando todos los días en lo que sea que hagamos, en algún momento pensamos en ser futbolistas profesionales. Claro. Y qué mejor que tú día a día puedas vivir de eso, de algo relacionado al fútbol y que prácticamente juega una parte fundamental dentro de tu vida, ¿no? Sí, la verdad que sí. Como te digo, todo comenzó con una llamada inesperada y eso ha sido en el 2015. Hoy, 2025, tengo 10 años haciendo esto ininterrumpidamente y creo que sí, que la vida ha sido muy generosa, que he tenido muchas oportunidades, que sí he estado preparada para hacerlo, que el fútbol ha sido parte de mi vida y ojalá que sea por muchísimos años más. Y quiero seguir levantándome y diciendo, sí, qué suerte poder hacer lo que me gusta, lo que disfruto. Y la verdad que creo que uno de los retos principales hoy en mi carrera profesional es balancear mi vida de mamá y mi carrera, porque siempre crecí, digamos, en estos años pensando que quería que una vez que mi hijo sea consciente, porque claro, hoy tiene 5 años, él esté orgulloso de mí, de su mamá, de lo que hago, de lo que me dedico, porque
claro, hay años que he tenido que viajar muchísimo por trabajo. El año pasado, no sé, habré viajado 10, 13 veces y mi hijo la pasa mal cuando yo me voy. O sea, me extraña, entonces los primeros días sí, hablamos por videollamada y luego ley del hielo total, no me quiere mirar, no me quiere ver, entonces hay una sensación de culpa de sí sé que estoy haciendo lo correcto, que estoy creciendo profesionalmente, que finalmente lo hago para él, o sea, para mí lo más importante será mi familia siempre. Pero hay un costo de oportunidad a veces de perderme algunas cosas, de no estar y de disfrutar de mi carrera y hacer lo que toca hacer. Y cuando hay una Copa América te tienes que ir un mes o 40 días y es lo que corresponde, pero te vas... Me ha pasado irme en el taxi, despedirme de mi hijo y llorar en el taxi de, wow, 30, 40 días. De ahí lo que trato de hacer es que él vaya a darme el encuentro para no dejar de verlo tanto tiempo. Y luego llegar y decir... vamos a disfrutar de esto, claro. O sea, vamos a hacer lo que nos gusta, pero es una dualidad como súper particular porque quiero seguir creciendo y seguir creciendo profesionalmente y disfrutando de lo que hago y quiero estar presente también en su día a día, ¿no? Entonces, no sé, ayer llegué de Madrid a las 6:30 de la mañana y a las 10 de la mañana había un swimming exhibition en el colegio de mi hijo. Y lo llamé por videollamada y me dijo, vas a estar, como vas a llegar, claro. ¿No? Y le dije, pero claro que voy a estar ahí. O sea, ya hablé con el piloto y le he dicho que el vuelo no se puede cambiar y tiene que estar a la hora. ¿Y qué pasa? Sales y de un vuelo de 12 horas y media, zombie, y las maletas, con mis maletas al colegio, llegué y su cara de... llegaste, o sea, hiciste lo que me prometiste. O sea, qué importante es estar. Y como me llama mi esposo a decirme, Thalía, Martín ya se está cambiando y se está buscando por todos lados. Entrar al colegio corriendo y es, acá estoy, llegué, ¿no? Y que te diga y que me da un beso y es como, mamá, llegaste. O sea, es que como para mí es como, llegué, felizmente que llegué, pero es difícil. Y qué importante que hables acerca de eso, porque muchas veces... cuando hablamos del éxito o de una persona exitosa, creemos de que, pucha, tiene tiempo para todo. Le va bien en el trabajo, le va bien con la familia, le va bien en la relación y absolutamente todo va bien. A través de redes sociales nosotros podemos ver como que mucha felicidad, mucho éxito, pero el éxito viene cargado de responsabilidades o sacrificios que uno tiene que hacer. Totalmente. No, la vida está lejos de ser lo que la gente ve en Instagram. Hay un sacrificio de por medio, pero sobre todo hay una responsabilidad de criar a una buena persona. O sea, a mí esa sensación de... mi objetivo es criar una buena persona. O sea, es lo que tengo en mente y siempre he tenido en mente, y para eso hay que estar. Estar cuando tienes un niño que se puede frustrar, que tiene algún problema y que tú vas y conversas y ves cómo lo ayudas y buscas herramientas y estás con él para conversar en la noche. Y claro, ayer, por ejemplo, ¿qué me pasa? Llegué de viaje 6:30 de la mañana, fui al colegio, estuve con él al colegio y me dice... ahora, por favor, ven y recógeme. Le dije, en verdad, no me voy a poder quedar porque eso fue terminó al mediodía y él salía a las 2:15 y yo era un zombie. Entonces, regresé a mi casa y le dije, yo te voy a esperar en la casa y voy a estar ahí. Cuando tú llegues, yo voy a estar ahí. Y pasé tiempo con él y estuve con él y luego a las 4:30 tenía el podcast con Diego. Entonces, y me dice, ¿y otra vez te vas a ir a trabajar? Y claro, yo lo entiendo, ¿no? Dice, acaba de llegar y ya se está yendo otra vez. Y le digo, sí, amor, pero yo ya estoy acá. O sea, ya estoy acá y ¿puedo dormir contigo hoy? Por supuesto que puedes dormir conmigo hoy. Está y te busca. Y eso de... que no me quiera ver por videollamada es un mecanismo de defensa. Obviamente te extraña tanto. A los 5 años su mamá es su mundo y es como... la verdad que me duele o no quiero que estés acá y no estás acá, entonces prefiero no verte o no hablar contigo, ¿no? Así que yo creo que la clave pasa por encontrar mucho el balance. Mi hijo es lo más importante en mi vida por escándalo. Entonces siempre quiero estar, siempre quiero tratar de acompañarlo y no siempre se puede. Estaba ultra resentido porque no lo había llevado al Bernabéu a ver el partido y le digo, bueno, esta vez no se puede, ya quizás tocará. la próxima. Estás como un poco chiquito para exigir tanto, así que sí, yo creo que es de los retos que tengo más duros en el día a día, de a veces terminar, no sé, me toca un partido en el estadio, termino a las 11 de la noche, luego voy al podcast de 12 a 1 de la mañana y al día siguiente a las 6 de la mañana estoy de pie para cambiarlo y como cualquier mamá.
cambiarlo, ayudarlo, ver el tema de lonchera y que se vaya al colegio y luego echarte a dormir un ratito, tratar de encontrar momentos para recuperarte, ¿no? Como estar bien o un poco más descansada y de tener presencia en los momentos importantes para él, que siempre lo que sea importante para él, para mi hijo, siempre será importante para mí. Y retomando el tema del fútbol, Thalía, tú que ya llevas tantos años dentro del ámbito, ¿cómo crees que nosotros como peruanos estamos tan ligados al fútbol? ¿Cuál crees que es el rol que tiene el deporte dentro de nuestra sociedad? Porque si tendríamos que hablar del deporte rey del fútbol del país, diría el fútbol. Sí. Y por lejos, y luego ya viene el vóley y el resto. Sí, pero ¿cómo crees que nos pinta a nosotros como sociedad ese amor por el fútbol? El fútbol finalmente es una herramienta de cambio hasta muy fuerte, ¿no? Es una herramienta poderosísima, el deporte en general. El fútbol, el peruano lo vive a tope. O sea, somos un país futbolero, sí, somos un país que disfruta, que vive, que a ver, los estadios, hay equipos que llenan mucho más estadios que otros, lógicamente, pero el arraigo que tiene el fútbol vemos todo el movimiento. Yo siempre digo, el fútbol es lo más importante de lo menos importante. O sea, el fútbol mueve el país. O sea, lo hemos visto con la selección. O sea, la selección tuvo la capacidad de unir a un país. O sea, de dejar de lado diferencias, momentos, circunstancias para que, o sea, en la clasificación, cuando nosotros clasificamos a Rusia después de 36 años, como la gente se abrazaba en la calle como si fuera tu hermano, tu primo, y generó pertenencia. Por eso te digo, es una herramienta de cambio muy poderosa cuando se sabe utilizar. Cuando no nos va bien es distinto, y hay momentos, si bien lo decías, ojalá en el próximo Mundial podamos regresar, tengo fe que así será, pero niños que se aprendían el himno por los partidos, niños que se sentían orgullosos de ponerse la camiseta de su país, que es fundamental. O sea, el sentido de arraigo, de pertenencia, de todos vamos hacia el mismo lado, de que nos nombren como la mejor hinchada del mundo. O sea, son cosas que lo que fue Rusia, o sea, lo de Rusia, los peruanos en Rusia fue las historias que habían detrás de lo que había hecho la gente para poder llegar al Mundial a ver a Perú ahí. O sea, y la verdad es impresionante, es algo que sí, yo siempre lo catalogo como lo más importante de lo menos importante. O sea, del lado del recreativo, de todo lo que significa, de todo lo que mueve, de la pasión que genera el fútbol, es fundamental. Siempre en la línea del respeto, como te digo, ¿no? Para mí eso resulta sumamente importante porque es la forma en la que llevo mi vida, además. Que sí, que a veces se cruza la línea por el deporte, pero de todo lo positivo que tiene, hay muchísimo de positivo. ¿Qué le dirías tú a los chicos, jóvenes, adolescentes, niños que actualmente se están preparando para ser futbolistas profesionales en un futuro? ¿Cuál es el consejo que tú, ya como exfutbolista y como persona que respira prácticamente fútbol, les podrías dar? A ver, yo creo que es un camino también bastante sacrificado. La gente puede creer que el futbolista tiene una vida ideal, hay un sacrificio enorme de por medio, y dentro de ese sacrificio hay un trabajo de mediano a largo plazo, ¿no? De insistir, de no desistir y de ser muy ordenado en lo que das dentro del entrenamiento, en el trabajo fuera, en lo que significa el trabajo invisible, que es la alimentación, la suplementación, y que el talento solo no es suficiente. Es talento, disciplina y muchísimo esfuerzo. Y dar siempre esa milla extra es fundamental. No solamente hacer lo que te toca hacer, de ir al entrenamiento que puede durar 2-3 horas, sino terminar el entrenamiento, tener un plan de trabajo, seguir viendo qué te falta, tecnificación, quedándote pateando al arco 100 veces más si es necesario después del entrenamiento. Creo que el esfuerzo y la constancia es lo que marca la diferencia. Nosotros dentro del podcast siempre llegamos a un punto en el cual el entrevistado nos menciona el tema de la disciplina. Qué importante es la disciplina. Muchas veces pensamos como que, pucha, ya soy talentoso, la voy a hacer, estoy confiado, no tengo nervios, absolutamente. Pero la constancia, el practicar, nunca confiarse, el poder levantarse después de las derrotas que vienen,
juegan todos dentro de un mismo campo que es la disciplina. Siempre he pensado que en la derrota, o cuando te va mal, generas más aprendizaje. Cuando pierdes, aprendes más. En la victoria simplemente disfrutas del momento, de lo que significa. Pero detrás de todo eso hay millones de días de entrenamiento, el rol de los papás también es importantísimo. Desde niño, llevarlos a los entrenamientos, cuidar su alimentación, preocuparse por ellos y de una disciplina que para mí sin disciplina es imposible al día de hoy tener una carrera exitosa. O sea, puede durarte un tiempo hasta que, listo, no se vuelve sostenible. Y bueno, mucha gente podrá decir, ese es el clásico ejemplo, hay un talento innato, hay gente que nace con talento innato, que es caso Messi, es innato, es innato. Messi igual ha tenido una carrera ultra disciplinada y ves el caso de Cristiano Ronaldo, que sí, talentoso, pero el talentoso disciplinado sí va a ser un 8, puede llegar a ser un 20, porque digamos, llevas tus capacidades al máximo posible por trabajo y por repetición. Y eso es la disciplina. Y tienes que estar bien acompañado, bien rodeado. Yo creo mucho en las teorías de los conjuntos, tú eres el promedio de las 5 personas con las que más paras o con las que más frecuentas, y es cierto. Tú te alimentas de la gente que está a tu costado. Rodéate bien, alimenta tu cabeza de la mejor forma posible. Y la mentalidad, para mí dentro del deporte, dentro de lo táctico, técnico, psicológico, lo psicológico es clave. O sea, la fortaleza mental te puede hacer dar el salto. Las habilidades blandas, la inteligencia emocional es algo que no se compra en la esquina y que te puede hacer diferenciarte del resto. Ya llegando así al final de la entrevista, Thalía, ¿cuál crees que dentro de tu vida personal, profesional, como deportista, ha sido tu momento wow, el que te marcó? Creo que mi momento wow es la Copa América. La Copa América fue el momento en el que yo dije, no puedo creer que esté en el Maracaná con 70.000 personas en una final, llegar, y me acuerdo clarito, bajé a mi posición de la cabina y estaba Juan Pablo Sorín, estaba Diego Latorre, que se me acerca y me dice, oye, no te había visto nunca por acá. Le digo, sí, claro, es la primera vez que voy a comentar una Copa América, ¿no? Está, Barsky y Pablo Giralt, que también trabajan para DirecTV, pero hacían la transmisión para Argentina, y ibas viendo y girando y diciendo, es real, estoy acá, voy a comentar una final de Copa América, voy a disfrutarlo y no lo puedo creer, y estoy embarazada y me muero de náusea, pero eso no importa, Y en Brasil, encima. Esto es historia, ¿no? La verdad que sí, ese fue mi momento wow, creo que fue como un punto de inflexión y dije, hay muchas cosas más por hacer, hay muchas cosas más por descubrir, y que la verdad que el límite lo ponemos nosotros mismos. Nuestra cabeza muchas veces termina siendo un limitante de que no podemos lograr algo. Creo que podemos lograr mucho más de lo que nos imaginamos. ¿Y qué le dirías, ya para ahora cerrar la entrevista, qué le dirías a las personas que quieren lograr algo wow, algo sorprendente en su vida, pero que todavía no se han animado por temas personales, porque tal vez creen que el ambiente no es adecuado o porque están esperando el momento preciso? ¿Qué les dirías? Creo que el momento preciso nunca va a llegar. No hay un momento preciso. El fin supremo del ser humano es ser feliz. Y en la medida de lo posible tenemos que tratar de buscar situaciones, trabajos. No te estoy diciendo que todo tenga que ser felicidad, sino tratemos de estar más cerca de cosas que nos hacen sentir bien y luchar por un propósito, por un objetivo. Y para ese objetivo hay mucho trabajo detrás, mucho sacrificio, mucho esfuerzo, pero valdrá la alegría y no la pena. Increíble, Thalía. De verdad que muchísimas gracias por habernos compartido tu testimonio. Hemos encontrado prácticamente a la misma Thalía que vemos en la pantalla y tenerte aquí transmitiendo con total honestidad tu historia, que sabemos de que para muchísimas personas va a ser de total inspiración conocer cómo pasaste literalmente de cero a wow y cómo vives de esta pasión tan increíble que es el fútbol. No, muchísimas gracias a ustedes y que sea la primera de muchas entrevistas. Súper. ¿Podrías mencionar tus redes a la cámara? Claro, sí. @Thalía Azcárate sin H en todas las plataformas. Así que con esa
me encuentran. Gracias a todos más bien por la oportunidad. Genial. Y si tú te quedaste hasta aquí, recuerda que te puedes suscribir a todos nuestros perfiles. Estamos en Instagram, YouTube, Facebook, TikTok y LinkedIn como WOW Perú. Y nos vemos en el próximo episodio.